Hola, Cari, buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Con hartas ganas en este cuatri? Sí, Ah, bueno, más le vale. Bien, vamos a esperar a sus compañeritas. Ceci, buenos días. buenos días, profe. Bien, Jenny, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Bere, buenos días, otra vez. Buenos días, profe. Bien, vamos a esperar a que se vayan conectando sus demás compañeras. Sí. Bien, chicas, pues es un gusto volverlas a ver en este cuatri con nuevo año, con muchas ganas de aprender otra vez, ¿verdad? Ya a mitad de carrera unas, otras ya casi más para allá que para acá, pero ya estamos a la mitad con quinto, ¿verdad? Eso es muy grato, un poco pesado por las condiciones en las que hemos trabajado, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, le vamos a continuar así porque pues no hay regreso durante este ciclo escolar hasta nuevo aviso. Entonces, pues seguimos en línea, ¿sí? Y pues ni modo, a seguir batallando con el internet a veces, ¿verdad? Con todo esto que ya estamos acostumbrados, pero bueno, es un gusto saludarlas en este nuevo año, espero que les haya ido bien, sobre todo a las chicas de quinto que no he saludado en sus fiestas decembrinas pasadas, y pues con muchas ganas de empezar este año, sí, con muchísimas ganas de, pues de aprender, de cumplir nuevos objetivos, nuevas metas y pues bueno, aunque estén cerrados con las condiciones en las que estamos, pero pues que los ánimos no decaigan, ¿verdad? Ya nos iremos acostumbrando a todo esto. Y ahora que nos acostumbremos nos van a regresar a la escuela, ¿verdad? Entonces ya ven cómo es esto. Pues bueno, pues bien, chicas, me da mucho gusto verlas, casi a todas, que es un gusto que no se ha ido ninguna, ¿verdad? Porque sería terrible algunas desanimadas tal vez en algún momento, pero bueno, aquí las veo con toda la actitud y eso es muy importante. Pues bien, chicas, con las chicas con Cari, Ceci, Jenny, este, Lupita, que apenas va ingresando, Aranza, tal vez, nada más me tocan 2 sesiones con ustedes, pero bueno, en esas 2 sesiones le vamos a echar todas las ganas del mundo. Em, Para evaluar este cuatrimestre, o sea, su asignatura que vamos a ver que es problemas educativos en América Latina, los parámetros de evaluación se quedan igual que lo que estábamos manejando anteriormente, ¿sí? Hola Lupita, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, entonces, los parámetros que vamos a seguir manejando son asistencia, 3%, ¿vale? Entonces, pues sus asistencias siguen contando. Trabajos, el 4%. Aquí en trabajos vamos ahora, en esta ocasión, a incorporar tareas. Para que ya no lleguen en blanco a mis clases, ¿sale? Para que ya no anden como perdidas cada clase. Pues ahora sí les voy a dejar tarea para que ustedes también investiguen. Y como les comentaba a sus compañeras hace un momento que aquí están, para que puedan pues debatirme en la clase y puedan participar más y no nada más se queden con lo que yo les digo. Entonces, para que no estén pensando cosas malas en la semana, pues ahora les vamos a dejar tareas, ¿sale? Entonces, vamos a incorporar pues tareas y trabajo para que ustedes ya no van a ser tan pesados los trabajos al final porque pues van a llevar tareas también. A lo mejor habrá alguna ocasión en que ni les deje un trabajo, sino hagamos un cuestionario, a ver qué hacemos, ¿sale? Entonces, para que ya participen, bueno, ya no estén sin hacer nada en las tardes ahí en casita, nada más pensando en a ver el domingo, a ver qué nos dice el profe. Entonces, pues vamos a investigar un poquito. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, trabajos, el 4%. Participación, el 2%. En su participación también aquí vamos a incluir lo que es exposiciones. Ahora pues les va a tocar exponer de pronto en clase.
tendrán que elaborar sus materiales, me los van a tener que mandar para revisarlos y después enviárselos a sus compañeros. Aparte lo que yo haga, ¿no? También lo de ustedes. Entonces, en participación van a ir sus exposiciones, ¿sí? Entonces, ahí también eso va a ubicar el 2%. Y su presentación, ¿sale? Que ubica otro 2%, es decir, el cómo ustedes estén en clase, si se me están durmiendo, si llegaron peinadas, si llegaron, no sé, todo eso que se ve en pantalla, pues también lo vamos a evaluar. Entonces, así que para que también eso lo considere, ¿sí? Entonces, pues bueno, así vamos a trabajar en este cuatrimestre para que no se me aburran tanto con mi voz todas las horas que me toca darles. Ajá. ¿Alguna duda con esto, Cari? No, profe, ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces, así va a ser la manera de trabajo en este cuatri. Pues bienvenidas a su nuevo cuatrimestre, es un gusto verlas. Y vamos a empezar con nuestra asignatura de problemas educativos en América Latina. Esta asignatura es pues no es una asignatura práctica, va a ser realmente una asignatura que nos permita y les permita a ustedes dimensionar los problemas que tiene la educación no solamente en nuestro país, sino todo lo que involucra pues América Latina, de la cual vamos a hablar ahorita, que para que ustedes vean la situación en la que estamos y por qué estamos y qué es lo que tiene que mejorar de nuestro sistema y del sistema educativo en general de todo lo que es América Latina, puesto que comparten muchas características toda esta serie de países. Tal vez ustedes a veces ven en las noticias y luego a veces siempre les digo, vean las noticias porque ahí pues sale esto, sale lo otro y ustedes pueden ver sobre educación en Europa, sobre cómo maneja educación Estados Unidos, sobre cómo maneja la educación México o los países sudamericanos, para que puedan hacer esta comparación y ustedes pues tengan un panorama de lo que se está manejando a nivel mundial en cuanto a materia educativa. No solamente en el manejo del sistema, sino en el currículum, en la profesionalización docente, en los libros, en materiales, en el manejo de aulas. Todo eso es importante porque nos permite entender el por qué a veces nuestra educación en el país pues estamos en la situación en la que estamos. Ustedes vieron, creo que ya todos, lo que fue un poco acerca de problemas políticos, económicos, sociales de México, ¿no? Creo que es una asignatura que nos ayuda a entender un poco lo que es esta parte. No sé si ya vieron todos política educativa, creo que no. Y economía de la educación, creo que no. Esto nos ayudará también a entender un parte de todo esto. Entonces aquí, pues vamos a ver la realidad de la educación en esta área llamada Latinoamérica, ¿sale? Todavía esta primera presentación que les voy a hacer, pues lleva mucho contenido en mis diapositivas porque me toca darles todo, pero ya con las tareas que ustedes van a tener, pues eso nos ayudará a que yo también mis diapositivas ya las pueda tratar por puntos, con la información que ustedes tengan, más lo que yo pueda anexar, pues ya hacemos, complementamos todo, para que ya no vean un montón de letras en mis diapositivas como la vez pasada, que me tocaba darles todo y pues tenía yo que saturar de pronto con mucho contenido para que les pudiera quedar un poquito más de información. Así que pues ya van a ver un poquito menos, ¿sale? Para que no se me aburran de ver, ay, ese profe con tantas letras ahí en sus documentos. Bien, entonces permítanme presentarles bueno, primero les presento su temario. Su temario se los hago llegar mañana junto con todos los materiales. A ver, vamos a ver por aquí. Espero me dicen cuando lo vean. A ver, por aquí. Vamos a ver entonces. ¿Me dicen si ya lo ven? ¿Ya se cargó? ¿Ya? Ok. Bien, como ustedes ven, Sí, temario profe. problemas. ¿Ya? Ok, gracias, Jen. Problemas educativos en América Latina. La unidad 1, pues nos habla de lo que son las características de América Latina y bueno, vamos a abordar por ahí la crisis, ¿no? La crisis, y no es una crisis, sino más bien son bastantes puntos que abarcan la crisis. Y bueno, si eso lo anexamos lo de la actual pandemia, pues imagínense, les vamos a hablar qué está pasando en Latinoamérica. Vamos a hablar de globalización, internacionalización y mundialización para entender precisamente por qué todos estos cambios afectan a esta región. Y
cómo es que se ve el sistema educativo en América Latina. Unidad 2 es dispositivo analítico. Vamos a ver cómo se ve la educación. En toda esta unidad prácticamente es ver la educación, cómo se maneja y cuál es su objetivo dentro de todas estas políticas que se manejan en los gobiernos de cada uno de los países que engloban la región, América Latina o Latinoamérica, ¿sí? La unidad 3, pues algo muy importante que también pues tiene que ver con México, obviamente, la pobreza y educación. Y no solamente la pobreza en el sentido de las personas, sino también la pobre educación que recibimos a veces. Todo eso es lo que vamos a estar analizando dentro de la unidad 3. Y la unidad 4, pues aquí todas las reformas educativas que se hacen a la educación, ¿no? Que han permitido que de alguna manera hoy haya más acceso a los servicios educativos, los alumnos permanezcan más dentro de los servicios y haya una equidad en el acceso a hombres y mujeres o cualquier condición a los servicios educativos. También vamos a abordar pues la educación indígena y rural que se da en estos países, las características y cómo se está manejando, todas las desigualdades de origen social, cómo se da la educación en jóvenes y adultos, las desigualdades de nuestros sistemas educativos, lo que es parte de la economía de la educación y la política que tiene que ver con el gasto a la educación, cómo se ha expandido la educación preescolar, el problema docente, los programas compensatorios, y pues bueno, al final veremos los pobres resultados que tenemos en las pruebas PISA, TIMSS, CERCE, TERCE y PERCE para América Latina, que son los que evalúan. No sé si con ustedes checamos en el cuatrimestre pasado, con quien estuve abordando un poquito acerca de esto, ¿no? De las pruebas PISA. Creo que fue con Irene, con Bere, ¿verdad? Donde abordamos un poquito cuánto se está gastando en México en educación, cuánto, en qué lugar estamos, ¿sí? Educativo. Y pues bueno, vamos a ver muchas realidades de nuestra situación educativa, no solamente en nuestro país, sino de toda América Latina. Bien, entonces este va a ser su temario. Les voy a quitar esto y vamos ahora sí al tema que nos interesa. Vamos a empezar con lo que es, pues, estos problemas educativos en América Latina. Vamos a ver de qué se trata. Ajá, déjenme ver por aquí. Me dicen cuando ya se haya visto la presentación. ¿Ya se ve, chicas? Lupita, por ahí díganme si ya se ve. ¿Sí? Ok. Bien. Pues vamos a ver entonces, como ustedes saben, México pertenece a una región llamada América Latina o Latinoamérica. Sí, esto es opuesta a la llamada América anglosajona. La América anglosajona la componen lo que son Canadá y Estados Unidos, Alaska, todo esto sobre todo por el lenguaje, la lengua. La región América Latina comparte muchas características culturales, sociales, políticas, económicas, educativas en sí. Sobre todo en la región, o se llama así, o se denomina América Latina, porque el idioma que se habla en todos estos países, la lengua que se habla en todos estos países se deriva del latín, ¿sale? Que en esta región se habla español, portugués y francés, ¿sale? Por eso es América Latina. Si lo relacionamos un poquito con los que veíamos por ahí en lingüística, pues ya vimos que son las lenguas romances que derivan del latín y que pues tienen esta similitud en su estructura. Entonces, por eso es que se llama América Latina, porque todas las lenguas que se hablan en estos países tienen que ver con la raíz del latín. Por eso es América Latina, mientras que la América anglosajona es porque se habla el inglés como lengua o idioma oficial de estos países. Así que por eso es que aquí tenemos. Y bueno, dentro de estos países que nosotros tenemos dentro de la América Latina, ¿sí? Bueno, sobre todo es una región
de América hasta Argentina, ¿no? Toda esta parte hasta la Patagonia, como decimos comúnmente, es una región en donde fueron colonizados sobre todo por Portugal, España, ¿sí? Francia, que son precisamente los idiomas que se quedaron como base. Toda la conquista que se viene a raíz de, pues, de Colón, que llega principalmente a la región México, pero que después ya se coloniza no solamente México, sino todos los países hacia abajo y obviamente también hacia el norte, pero por otras potencias de aquel entonces, pues es como se da esta, pues digamos, es como se empieza a estructurar esta región, y es que muy, como llegan estos idiomas y se quedan como lenguas dominantes y de alguna manera hacen que las lenguas que existían, todas las lenguas nativas de estos, pues pasen a ser segundas lenguas, ¿no? Y se queden, pues como vimos, el español y el portugués, y en menor cantidad de hablantes también el francés, ¿sí? Entonces, otros nombres que vamos a utilizar para denominar a América Latina van a ser América Hispana o Hispanoamérica, aunque realmente el término que comúnmente vamos a encontrar es Latinoamérica, ¿sí? O América Latina. América Latina, que lo vamos a estar abreviando ya de aquí en adelante como AL nada más, ¿sale? América Latina. Bien, entonces, eh, como les decía, tienen muchas características. Y Latinoamérica o América Latina es muy diversa en sus climas, en sus recursos naturales, tiene una gran diversidad, es muy rica en estos recursos. A veces por eso los países europeos, al hacer estos análisis, no pueden o tratan de decir cómo es posible que muchos países de América Latina se encuentren en condiciones, digamos, de pobreza extrema, teniendo tantos recursos el cual pueden aprovechar, ¿no? Como también es el caso de México, y que desafortunadamente no pueden salir de ahí. La mayoría de los países latinoamericanos son tercermundistas. ¿Qué significa esto? Que están en vías de desarrollo, pero pues nada más no despegan. Realmente todos los países de esta región se caracterizan por no tener gran potencial económico. O sea, sí tienen todo el recurso, pero tal vez quienes gobiernan, ¿verdad? Los encargados de las políticas y demás, pues no han hecho que esto se pueda lograr como debe de ser. Y eso pues afecta bastante, ¿sí? Y pues bueno, América Latina es muy rico en muchas características. Y aquí pues les puse un mapita de todos los países que engloban pues lo que son Latinoamérica, o América Latina. Y entre estos países pues tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, sí, Uruguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, que tenemos casi la mayoría de estos hablan español, Brasil, que pues habla portugués. Por ahí tenemos a la Guyana Francesa, que es una región todavía que pertenece a Francia precisamente, pero habla francés. Y tenemos a Puerto Rico dentro de lo que es América Latina, Puerto Rico, que es una colonia, digámoslo, de Estados Unidos. Al final de cuentas, se rige por las políticas de Estados Unidos, pero dentro de su lengua oficial, aunque sea de Estados Unidos, también hablan el español. Tenemos a esto. Estos son los países que integran pues todo lo que es América Latina, ¿sí? Que son pues todos los que vemos ahí. Em, Todos estos países, como decíamos, pues tienen un conjunto de características muy importantes, ¿sí? Otro de los rasgos importantes que caracteriza a la América Latina, no sé, Jenny, si podría leer el primer recuadro, por favor. Sí, uno de los rasgos que definen gran parte de la identidad de América es su religión. En América Latina vive la mayor cantidad de cristianos católicos de todo el mundo y la población anglosajona es mayoritariamente cristiana protestante. Ok, gracias, Jenny. ¿Les digo? No. Esto es importante porque recuerden que estamos hablando de rasgos culturales y algo que une a esta región, pues ha sido la religión. Y la religión cumple un papel importante también dentro de lo que es pues la organización social y cultural de todos estos países. La mayoría de latinos es cristiano católico. No quiere decir que no existan otras religiones.
o otros grupos religiosos. Claro que hoy en día ha habido más apertura, y hoy en día existen otro tipo de religión, pero en su mayoría la población pues practica el catolicismo. ¿Por qué hay una diferencia entre el cristiano protestante de la América anglosajona y el catolicismo? Porque recuerden que todas estas potencias que conquistan a la América Latina, España, Francia, Portugal, pues siempre estaban mucho y estuvieron mucho en relación, y lo siguen estando, ¿verdad? Todavía la corona española, con lo que es el jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que es el papado. Entonces, esta religión, al venir a estos países y al conquistar, pues obviamente imponen la religión, ¿sí? Como le sucedió a México, le sucedió a Guatemala, le sucedió a El Salvador, le sucedió a todos los demás países. Entonces, se implanta el catolicismo como, pues, única religión prácticamente durante mucho tiempo. Ya después, pues bueno, en la actualidad vemos que van a existir otros grupos religiosos. Sin embargo, por ejemplo, para lo que es Estados Unidos, Canadá, donde llegan Inglaterra, pues ustedes saben que allá es la iglesia protestante, es no la contraparte, siguen siendo cristianos, pero que están en contra de lo que dice el catolicismo, aunque siguen siendo parte de los cristianos, por eso es cristiano protestante. Entonces, allá en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, no vamos a ver mucha presencia del catolicismo, a diferencia de todo lo que es América hacia abajo. Y eso lo vemos hasta en las visitas que hace de Estado el Papa, ¿no? Por ejemplo, llega a México y en México se hace una gran fiesta, se paran labores, se cierran calles porque va a pasar el Papa, ¿no? Por ejemplo, y todo esto. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos llega el Papa y nadie sale a recibirlo, ¿verdad? Porque o sea, es como que X. ¿Por qué? Porque pues esta es una gran diferenciación y esto también une a estos países, ¿no? Es una manera. Les digo, generalmente todas, más bien, en el mundo recuerden que solamente hay 5 religiones, de las cuales se van a desprender todas las demás grupos o sectas, como se les suelen denominar, que aglomeran a otros pensamientos religiosos, ¿sí? Eh, Otra característica, bueno, es que, bueno, como les decía, no significa que todos en América Latina sean católicos, ni que todos hablen español, o que todos hablen portugués, o que todos hablen francés, ¿sale? A pesar de esta conquista que hubo de de que los países, de alguna manera, potencias, llegaron y conquistaron, instauraron un modo de pensar, una religión, una forma de gobierno y demás en cada uno de estos países, pues se siguen conservando muchos rasgos indígenas nativos propios de cada uno de estos países, como lo es el caso de México, lo mismo lo vemos en Guatemala, en Belice, en Salvador, que siguen siendo o perdurando estas raíces indígenas propias, nativas de la región, ¿sí? Otra de las características importantes dentro de esta región es la migración, ¿sí? Hay mucha migración de gente de estos países que trata de salir. Profe, perdón, ¿Mande? perdón por interrumpirlo, tengo una duda. ¿Sí? ¿En qué parte de América Latina se habla el francés? El francés, en la Guyana francesa. Ah, ¿dónde está? La Guyana francesa está, ay, déjame ver. Ay, bueno, Una está, isla, ¿no? sí es una isla, está por acá por Cuba más o menos. No sé si ven mi cursor. Más o menos por esta región. Es una isla, es pequeña realmente. Eh, Recuerden que, bueno, es que aquí en el mapita que yo les puse está englobado como que los países, ¿no? Vemos a Brasil, que habla portugués, es una región muy grande y ustedes lo ven en verde. Todos los demás hablan español, ¿sí? Todos, más bien casi la gran mayoría, el 90% de los países de América Latina habla el español. La Guyana francesa, pues es la única que habla francés como lengua oficial, ¿sí? Y, y Brasil con portugués. En sí, todos los países hablan español. La Guyana está más o menos en ese punto. La próxima clase les presento un mapita mejor donde se vea
todas esta serie de islas que pertenecen a Latinoamérica y que componen la región. ¿Sale, Cari? Para que no nos quedemos con la duda, ¿te parece? Sí, profe, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿No? Ok. Bien, estábamos hablando entonces que todos estos grupos, más bien todo lo que es Latinoamérica conserva muchos rasgos culturales indígenas, ¿no? Siguen conservando esta parte, sus creencias, las lenguas que hoy se rescatan, sobre todo en México, ha habido un trabajo muy importante por rescatar las lenguas nativas, las lenguas indígenas, que tenemos 69 lenguas indígenas en el país, ¿no? Pero ustedes saben que pues obviamente al llegar la conquista, al llegar a estos países y conquistar, pues se hizo una mezcolanza, se hizo una mezcla entre las costumbres que ellos traían con las nuevas y surgieron nuevas culturas, ¿no? Y eso pasó en todos, no nada más en Brasil o no nada más en Salvador o nada más en Venezuela, sino realmente ocurrió en todos estos países que fueron conquistados, donde pues hubo un origen a una nueva cultura, ¿sí? Y lo vemos pues en México, ¿no? Como todavía siguen en podemos ver clara esta mezcla de la cultura española que trajeron con la mezcla de la cultura indígena y dar nuevo paso a una nueva cultura, ¿sí? Entonces, todo esto, pues digamos que es lo que hace que este conjunto de países se vean como que muy unidos, como hermanitos, por todas estas características que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, aunque sí haya mucho catolicismo, aunque se hablen estas lenguas, digamos que son las lenguas oficiales, no significa que no perduren otras lenguas, no significa que no existan otro tipo de religión y que no haya otro tipo de organización a veces en cada uno de estos países, ¿sí? Em, entonces, como les decía, pues de pronto América Latina pareciera que son todos como hermanitos, por todas estas características que estamos o les he estado hablando. Ahora bien, algo que caracteriza también a toda esta región es o como dice aquí en el documento, el mosaico de todos los climas. Latinoamérica tiene desde frío hasta caluroso, templado, lluvioso, tiene número de vegetación, todos los ecosistemas los podemos encontrar en América Latina, es más, ni siquiera en América Latina, en México tan solo, ¿no? Es un país megadiverso, pero así como es de megadiverso México, también los demás países lo son, o sea, tienen gran diversidad. Entonces, es un conjunto de países rico, como les decía, en muchos recursos. De hecho, muchos de estos países sobreviven, o su mayor entrada de recurso es por la parte de turismo, porque es la visita a todas estas regiones, playas, ¿cómo se llama? Zonas arqueológicas, grandes ciudades, ¿no? Que es lo que lo hace atractivo al extranjero, ¿sí? Entonces, esto es una parte. Ahora, la pluralidad étnica. Étnica se refiere a todo lo que es este conjunto de riqueza que nos queda de las antiguas culturas, ¿no? Y que hace atractivo también a toda esta región. Recordemos, por ejemplo, que, por ejemplo, los mayas, que prevalecen no solamente en México, sino en Guatemala, sino en Belice, pues hacen que se vuelva una región muy importante, ¿sí? Y que sea visitada por muchos extranjeros, ¿no? Entonces, y que atrae bastante al turismo. Si nos vamos a Perú, con todo lo que es Machu Picchu, también es muy importante, ¿no? Y así con cada una de las regiones que nos presentan toda esta riqueza cultural que prevalece de las antiguas culturas que se establecieron en cada uno de los países, que fueron incluso a veces culturas, como vimos, con muchos avances científicos, tecnológicos en medicina, en lectura, en escritura, en las matemáticas, eh, que aunque estaban alejados, por ejemplo, de todo lo que sucedía en Europa con las culturas que allí estaban, como los egipcios, como los chinos, como todas estas, vimos que las grandes culturas precolombinas, todas estas culturas que se dan en América Latina, también tuvieron una gran importancia y una gran relevancia a nivel cultural e histórico de esta región y que hoy se encuentran vestigios. Hoy lo podemos ver un poquito más, ¿verdad? Porque tenemos al Internet, YouTube, tenemos mucho para acercarnos a cada uno de estos aspectos culturales de estos países, que a lo mejor antes pues solo conocíamos por fotos en libros y demás. Hoy podemos ver parte de su danza, parte del arte,
de sus avances científicos que tienen y que aún conservan muchas de estas culturas, ¿sí? Entonces, eso es súper importante para nosotros. Así que, pues bueno, hoy también se caracterizan porque estos países de alguna manera que fueron sublevados por estas eh, grandes potencias, de alguna manera se fueron independizando y dando pie a nuevas naciones, ¿no? Como lo fue el caso de México, que se independiza de España. Lo mismo ocurrió con todos los demás países que se independizaron, ¿sí? Y pudieron, de alguna manera, crear nuevos países, nuevas culturas y dar una integridad nueva a esto, lo que es nuestra región Latinoamérica. Dentro de esta región, algo que ahora generaliza son las formas democráticas. Las formas democráticas, chicas, tienen que ver con la manera en que hoy en día se manejan los nuevos gobiernos de estas potencias. Y ustedes, si ven las noticias, por eso les digo que si ven las noticias, podrán ver que muchas características de la manera en que en México se gobierna o la manera en que han tenido éxito ciertos gobernantes, es lo mismo que se pone en práctica en otros países de América Latina, ¿sí? No vamos a hablar en contra del gobierno actual, ¿verdad? Porque si no, después ya ni me van a ver en clase. Pero bueno, tienen que ustedes darse cuenta de cómo es que, por ejemplo, en esta actualidad el populismo ha hecho que muchos personajes lleguen al poder, ¿no? A veces con ideas locas, como ya lo vimos en Estados Unidos, como lo vemos en Venezuela, como lo vemos en otros países, ¿verdad? En México no, porque en México no vemos el populismo, pero vamos a ver cómo se da un fenómeno no solamente a nivel México, por ejemplo, sino que es un fenómeno que viene de otros países también, que van retomando esta parte, ¿no? Entonces, cómo estas maneras de elegir al gobierno, estas maneras de democracia, pues se va dando en todo nuestro país, en todo en la región Latinoamérica, ¿sí? También aquí algo muy importante, en la parte económica, ¿cómo se está planteando actualmente el sistema económico? ¿Qué está pasando? A esto tiene que ver en la manera en que se erigen estas políticas públicas para poner en marcha todo lo que es el recurso, de dónde se obtiene, cómo se aplica, cómo se maneja. Entonces, aquí, pues vamos a la próxima clase que vamos a hablar de globalización, internacionalización y mundialización. Vamos a entender por qué los países de América Latina no tratan, más bien, se están incorporando a todo esto que llamamos globalización y qué beneficios y qué retos ha tenido para estos países, ¿no? Y entre ellos, pues México. O sea, ¿cuáles han sido los grandes beneficios y cuáles han sido las grandes contras que ha tenido el tratar de incorporarnos a lo que es la globalización? ¿Sí? Porque no todo es bonito. Vamos a ver cómo se están manejando todo esto, ¿sí? Hay un gran sentimiento de solidaridad. Si algo que caracteriza a los latinoamericanos es precisamente esta gran solidaridad. Como les decía, pues tienen muchas características en común, por lo tanto, siempre como que son muy unidos, ¿sí? En todo lo que es América Latina. Entonces, hay muchas similitudes democráticas, hay muchas similitudes económicas. También lo vamos a ver en la educación, en lo que son toda su historia, en toda la cultura. Hay mucha similitud. Por eso es que América Latina se considera como una patria grande en común. Hagan de cuenta como si América Latina fuera un México con cada uno de sus estados, ¿no? Como que así se considera lo que es América Latina, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? ¿Algo que quieran opinar? ¿No? Jenny, No, profe, ¿no? creo que está. Ok. Déjenme por aquí que se me fue el avión en esta. Y bien. Bien, Bere, ¿algo que quiera opinar sobre lo que ha visto de América Latina? No, profe. ¿No? Cari, No, profe, la de hace rato era mi duda, nada más. ok, muy bien. Tania, ¿algo que quiera opinar?
¿No? Dulce, No, profe. ¿no? Irene, ¿no? Ok. Entonces sí las estoy engañando bien el día de hoy. Bien. Entonces continuemos con América Latina. Bien. Algo que tenemos que considerar y que es importante precisamente para entender esta democracia, esta forma de aplicar la economía, la educación y lo demás, pues es que la mayor parte de población en América Latina está compuesta por jóvenes, ¿sí? Que van, jóvenes menores precisamente de 25 años. Aunque hoy en día ustedes saben que por todos los avances que se tienen en medicina y demás, la esperanza de vida en estos países va de los 70 hasta los 80 años de edad, es decir, es el promedio que tienen de vida. Esto es importante, por ejemplo, en materia educativa, saber cuál es la población que más se tiene, porque es como se pueden desglosar bastante las políticas educativas dentro de lo que es el país o cada uno de los países, ¿sí? Ahora bien, eh, exceptuando Argentina, Chile, Cuba y Uruguay, son los países que tienen a veces una población mayor de jóvenes que lo que tienen el resto de los demás países de América Latina, ¿no? Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. Por ejemplo, tenemos que mencionar que Cuba pues tiene uno de los mejores sectores en cuanto a salud, ¿no? Cuba es uno de los países con muy potenciales en cuanto a lo que es materia de salud. Estaba analizando por ahí algunos documentos que incluso Venezuela tiene mejores resultados educativos que México. Imagínense eso que están en más conflicto que nosotros y tienen mejores resultados. De hecho, esto, de pronto vamos a ver que en México de pronto nos pueden decir tantas cifras tan bonitas en los discursos políticos, ¿verdad? De nuestros políticos, y que cuando nos analizan de manera externa otras instituciones, otros países, otras organizaciones, pues estamos realmente en gran desventaja, a veces con otros países que nosotros veríamos como países pequeños, como países que no dan una, ¿verdad? Y resulta que hasta nos ganan. Entonces, imagínense cuál es nuestra situación. Eh, en la manera en que en cada país se va a determinar los centros urbanos o las ciudades con urbanización va a depender, estos van a variar. En lo que es Venezuela y México, vamos a considerar, y creo que con ustedes ya los había mencionado por ahí incluso antes, que para una zona urbana en México se considera cuando tiene más de 2.500 habitantes en adelante, los vamos a considerar como zonas urbanas. Es decir, por ejemplo, Ixmiquilpan, que supera 2.500 habitantes, es considerado una zona urbana y lo demás de 2.500 habitantes hacia abajo van a ser consideradas las zonas rurales. Una zona rural no es necesariamente porque esté en pobreza, porque esté muy pobre, y eso pasa en todos los países latinoamericanos, sino una zona rural va a ser también por el número de habitantes. Por ejemplo, en mi municipio, ¿no? Cari, por ejemplo, que vive por acá, vamos a ver que existen algunas comunidades que son de habitantes muy pocos, pero con un gran potencial económico, o sea, tienen mucha economía, ajá, pero pues tienen pocos habitantes y son denominadas pues comunidades rurales, ¿sí? Por la cantidad de habitantes. Y los demás países, ¿sí? Como Colombia o Bolivia, por ejemplo, van a considerar zonas urbanas aquellas que tienen más de 2.000 habitantes. Entonces, esto de pronto nos puede variar en algunos datos que nos van a estar presentando o que vamos a utilizar para análisis, porque va a depender de esta parte de cuánto consideramos, mientras que algunos países los van a manejar zonas urbanas con aquellos con más de 1.000 habitantes. Entonces, imagínense, aquí es donde vamos a tener un contraste. Chicas, me despido un minuto en lo que vamos a la siguiente sesión, por favor. Denme un minutito, por favor. Las veo en un minuto.